hermanos, póngase usted conmigo su capa de imaginación y vamos a ese lugar. Vamos al escenario donde ahora se encuentra Cristo ya sobre la cruz, colgando en la cruz. Y mientras está colgando en la cruz, dice que Jesús, ¿verdad?, expresó esta primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús con estas palabras no pidió perdón para él, sino hacia los que estaban alrededor de él, sino a los que habían hecho el mal en contra de él. Murió amando hasta el final, perdonando. El amor gana así al odio. En la cruz volvió a dar una gran lección, pues la verdadera prueba del cristianismo no es amar a los amigos, es amar a nuestros enemigos, sí, a los Señor, que desean hacernos mal y nos quieren hacer mal. En ese momento él estaba rodeado de personas que lo negaron, personas que en ese momento optaron escoger que él fuera crucificado. Perdonar ayuda a quitar el odio, ayuda a vencer el odio. El odio queda derrotado cuando uno perdona. No sé si usted entiende lo que es perdonar. Perdonar es saber, ¿verdad?, hacer que la persona que le ha ofendido a usted o que le ha causado daño a usted, que usted pueda perdonar a esa persona, de pedir disculpas, no disculpando lo que hicieron, sino pedirle disculpas, perdonándolos, para que usted pueda ser libre de cualquier cosa que quiera atarlo a ese rencor, ese odio que puede las heridas causar en nuestro corazón. Las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad?, se encuentra, como yo dije, en Lucas. Jesús miró desde la cruz una escena donde habían soldados ahí, estaban apostando por su vestimenta, habían criminales en la cruz al lado de él, habían 2 ladrones. Los líderes religiosos se burlaron de él, aleluya. Pero dice que aún rodeado de todo esto, Jesús exclamó por ellos a su Padre que está en el cielo. Es una expresión inigualable de misericordia y de amor, porque Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esa agonía, en ese momento de dolor, todavía Jesús se preocupaba por la humanidad, que para eso fue que él vino, por la humanidad, para la humanidad. Jesús era el perdón de aquellos, ¿verdad?, que se habían considerado sus enemigos. Él pidió al Padre que los perdonara. Dice que él fue al Padre, oró al Padre, reconoció que todo formaba parte de los planes de Dios. Y como él sabía que este era el plan de Dios desde el principio y lo reconoció, pudo ir al Padre a pedir que por favor tuviera misericordia, que por favor, ¿verdad?, les perdonara a todos aquellos, ¿verdad?, que estaban en esos momentos injuriándole, a todas aquellas personas que no querían creer en él. Le dice: perdónalos. Jesús, lejos de pedir por su propia situación, se centra en esa oración. Es por eso que Él es nuestro gran intercesor. Él está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. En lugar de pedir por alivio de su dolor, por un rescate o por cualquier otra cosa personal, Él se negó por completo a sí mismo para hablar a Dios en favor de los demás. Pero no solo está hablando en favor de otro cualquiera, sino de aquellos que, ¿verdad?, que lo torturaron y lo llevaron a la muerte. A pesar de todo esto, nuestro Señor amaba a esos hombres y nos ama a nosotros a pesar de todo, a pesar de nuestras debilidades. Algunas veces lo ofendemos. A pesar de todo, todavía Él nos sigue amando. Y gloria a Dios. Pero necesitamos hacer algo. Tenemos que darnos cuenta que para poder ser perdonados, tenemos que reconocer que hemos pecado y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Porque dice aquí que Él dice: porque no saben lo que hace. ¿Cuál es el motivo por el cual hace esta petición? Porque algunas veces la humanidad es ignorante al pecado. Es por eso que el salmista puede decir que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Pero ante las maravillas de la creación es imposible no
reconocer que hay algo detrás de todo esto. De la misma manera, no tiene sentido pensar en que la humanidad rechazara al Hijo de Dios con todas las profecías que se cumplieron en él. Todavía hoy se cumplen profecías, todavía hoy se predica la palabra y todavía hoy hay personas que todavía niegan que Dios existe. Sin embargo, Él sí existe. Era una completa locura para algunos. Es por eso que ante tal sentido, Jesús pide que les perdone de sus pecados. Y esas palabras fueron expresadas para que todo el mundo supiera que solamente Jesucristo tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados, que su sangre no fue derramada en balde, que su sangre tuvo valor, que su sangre tuvo valor, su vida tuvo valor para que usted y yo fuésemos perdonados. Esa es la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de esta palabra, después que estuvo allí y expresó estas palabras, entonces se llegó el momento de la segunda palabra. Se llegó el momento de un panorama donde se encontró, ¿verdad? En esa cruz dice, y cuando llegaron al lugar llamado a la calavera, le crucificaron allí. En Lucas capítulo 23, 33 al 34, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, le decían, el escogido de Dios. Y diciendo esto, uno de ellos dijo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Verdad? Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Estamos leyendo Lucas 23 y vamos para el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y aquí está la segunda palabra, y dijo Jesús, y dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la segunda palabra que expresó Jesús en la cruz del Calvario. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde la cruz, aleluya, desde la cruz el maestro exclamó estas palabras. Desde la cruz pudo decirle a ese ladrón, ¿verdad? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús había ya soportado el sufrimiento físico y espiritual de la cruz. Estaba allí y recibió los últimos insultos de parte de estos ladrones que estaban a su lado. Uno de ellos burlándose de él. Aún en el momento de su muerte no tuvo respeto, que el que estaba en esa cruz era Jesucristo. Y él no merecía, ¿verdad? Jesucristo no merecía estar en esa cruz, pero había un plan y un propósito, ¿verdad? Y nadie merece la salvación si no es por gracia. La gracia, que es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. En el momento en que empezamos, ¿verdad? Empezó este hombre a demandar de Dios que se salvase y que los salvase a ellos, ¿verdad? Él no había pensado a quién le estaba hablando. Él no sabía a quién se estaba dirigiendo, ¿verdad? Él se había olvidado totalmente, ¿verdad? De su condición, aleluya. Y vemos aquí que este ladrón, a pesar de estar siendo ejecutado justamente por sus pecados, dice que demandaba de parte de Dios la salvación.
Y esto es mucho más que un atrevimiento, es una falta de irreverencia y temor ante la santidad de Dios. Y Él justamente castiga a los pecadores. No estaba en posición de demandar la salvación, y mucho menos para insultar al Hijo de Dios. Esto fue lo que entendió el segundo ladrón. El segundo ladrón se incomodó, se sintió allí porque vio como él le injuriaba. Y dice, tú ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Estaban todos los tres, Jesucristo y los dos ladrones, bajo la misma condena. Y él dice, tú no temes a Dios. La falta de temor de Dios es una muestra grande de personas con sus corazones endurecidos, personas que resisten. Dice la palabra de Dios que Dios resiste este tipo de corazones. Por lo tanto, tenemos que escudriñar nuestro corazón y preguntarnos, ¿estoy demandando yo cosas de Dios? ¿Qué soy yo para demandar a Dios y no satisfacerme con haber hallado gracia delante de sus ojos? Esa gracia que se derramó en la cruz del Calvario por ti, por mí, ¿verdad? Y este ladrón, el otro ladrón, pudo entender, ¿verdad? Comprendió que que él merecía morir por lo que hizo, pero también comprendió que el que estaba en la cruz podía hacer una diferencia en su vida, que el que estaba en la cruz era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? A la diferencia del primer ladrón, este segundo ladrón reconoció esto, también reconoció su condición delante de Dios. Nosotros tenemos que